novedad de Francisco consiste en ir poniendo en práctica el espíritu del Concilio Vaticano II. Ese espíritu que, como sabemos, fue perdiéndose de manera gradual, restauracionista, en los últimos años, conduciendo a lo que se llamó el invierno eclesial y que condujo a la ejemplar y virtuosa renuncia de Benedicto XVI, quien permite a través de ese gesto esta nueva etapa que lleva a la elección de Francisco y que podemos llamar como la primavera eclesial, porque ha despertado esperanza entre muchos que estaban desesperanzados y olvidados, no solo dentro de la Iglesia, sino en la sociedad en general. Y es que Francisco, al recuperar el Concilio Vaticano II, toma en serio el discernimiento estructural que éste significó, como pensar o repensar la realidad en la que la Iglesia se encuentra en el mundo contemporáneo. La realidad que la Iglesia encuentra para abordar desde ahí la misión que ésta tiene dentro de los pueblos de la tierra. Y es que esto ha ocurrido no solo primariamente pues para atraer a personas que se han alejado de la institución eclesiástica, sino porque Francisco propone un mensaje que humaniza, un mensaje que llega, como el de Jesús, a los corazones de las personas sin mirar su condición moral, económica, sociocultural o religiosa. Podemos recordar que en diversas oportunidades la frase que ha sido tan repetida y que ha marcado el estilo de discernimiento de él, ¿quién soy yo para juzgar?, se constituye precisamente en un mensaje de esperanza, una manera de aproximarse como iglesia, donde el juicio moral no es lo que me relaciona con el otro, sino el otro en cuanto sujeto humano, en cuanto persona con una dignidad propia y que no puede ser tratada, por tanto, como un mero objeto o recipiente del mensaje de la iglesia. Las acciones pues de Francisco han venido desacralizando a una institución que desde la época de Constantino se presentaba como sagrada e intocable. Y es que el pontífice, siguiendo el espíritu conciliar, responde a los signos de los tiempos, pero lo hace con una fidelidad creativa, es decir, tratando de hacer lo que Jesús haría hoy si estuviese en nuestra historia presente. En este contexto, para Francisco es fundamental entonces recuperar el Vaticano II en ese espíritu que hace de llevarnos de nuevo a la centralidad del Evangelio. Y él hace testimonio de esto en una entrevista que le concede a Antonio Spadaro y ahí habla del Vaticano II y lo que esto representó. Cito y les invito a leer el texto. Dice Francisco: el Vaticano II supuso una relectura del Evangelio a la luz de la cultura contemporánea. Produjo un movimiento de renovación que viene sencillamente del mismo Evangelio. Los frutos son enormes, basta recordar la liturgia. El trabajo de reforma litúrgica hizo un servicio al pueblo releyendo el Evangelio a partir de una situación histórica concreta. Sí, dice Francisco, hay líneas de hermenéutica de continuidad y de discontinuidad, pero una cosa es clara: la dinámica de lectura del Evangelio actualizada para hoy, propia del concilio, es absolutamente irreversible. Al orientar su ministerio para hoy, pues, Francisco logra superar la tentación de esa proyección utópica de la iglesia que se puede sentir en muchas oportunidades triunfalista y que se vive solo de una suerte de promesa de un futuro bajo una tentación restauracionista. En otras palabras, sería una institución que siempre mire hacia el anhelo del pasado, lo que dejó, lo que eran las prácticas eclesiales sagradas perdidas, y su único interés sea pues recuperarlas. En este caso pues estaríamos ante una iglesia que no asume la realidad contemporánea en esta época de globalización y que se tendría a situar como una institución alejada de lo que la mayoría del mundo hoy en día vive. Por eso es que Francisco, al recuperar esta importancia del espíritu conciliar y centrarlo
en su coincidencia y seguimiento a la luz de lo que Jesús haría, pues nos está devolviendo ese modo como la iglesia ha de verse de cara al otro en cuanto pueblo de Dios que se encuentra con los pueblos de la tierra en medio de ellos y caminando juntos, no por encima, no como quien se siente superior. Lo más relevante es que Francisco entiende que hoy el sujeto humano en su condición actual es aquel que está llamado a ser asumido por la iglesia como uno que participe del proceso mismo que ésta vaya haciendo de reformas y de cambios. De esta manera, el sujeto en su condición real es integrado o quiere ser integrado en este proceso de cambios de la iglesia. No podemos pues olvidar que el Concilio Vaticano II constituye un giro extraordinario en la antropología que la iglesia maneja, porque centra nuevamente en el sujeto humano y en su dignidad toda acción eclesial, todo mensaje y toda gestualidad que ésta pueda tener de cara al mundo y a las personas que hoy en día habitamos en él. De manera que el concilio representa un acontecimiento que supera a la propia iglesia en su modo de estar y situarse, y desde ahí entenderse que tiene que estar en continuo discernimiento y adentrarse dentro de lo que es el espíritu y la acción del Espíritu de Dios en la tierra a través de la asunción del otro en cuanto a otro distinto y desde su realidad, no desde una especie de ideología o doctrina previa al contacto con la persona humana. Luego de una amplia tradición de 20 concilios ecuménicos que formularon dogmas y condenaron herejías, el Papa Juan XXIII, recordemos, se atrevió a recordar en su discurso inaugural del 11 de octubre de 1962 el sentido que debía tener esta nueva época, el espíritu con el que debíamos vivir como iglesia en esta nueva realidad. Y es que ahí dice en su mensaje lo siguiente: Cristo, Señor, pronunció en verdad esta sentencia: buscad primero el reino de Dios y su justicia. La palabra primero nos indica hacia dónde se tienen que dirigir especialmente nuestros esfuerzos y nuestros pensamientos. Esta expresión que Juan 23 nos recuerda, buscar primero el reino de Dios y su justicia, significa una reorientación del eje eclesial en función del seguimiento de una construcción de lo que sería el reino de Dios, es decir, de lo que Dios hoy en día haría en nuestro contexto si estuviese presente. Y es que el modelo para entender esto es la praxis de Jesús de Nazaret. Y esta praxis nos lleva a asumir al otro en una condición y en un proceso de humanización, nunca como un objeto. Esta nueva orientación que Juan 23 marca queda pues clara luego en el espíritu que la Gaudium et Spes nos transmite y nos comunica al entender que los gozos, las esperanzas, las tristezas, las angustias del hombre de nuestros días y sobre todo, dice el documento, de los pobres y de toda clase de afligidos son también gozo, esperanza, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Y termina con estas hermosas palabras en el número 1. Nada hay verdaderamente humano que no tenga resonancia en su corazón. Con esto entendemos entonces que la iglesia no puede vivir en una burbuja, no puede aislarse porque estaría negando su propia misión y su propia razón de ser en el mundo como pueblo de Dios en medio y con los pueblos de la tierra. En este contexto, pues, se ve claro cómo el regreso al Espíritu de Jesús, a la puesta en práctica del Jesús histórico, supone aquello que el concilio entiende como servicio o mayor servicio a la humanidad. En otras palabras,
una iglesia que apueste por la fraternidad universal, porque entiende que la persona humana es aquella a quien hay que salvar y es la sociedad humana la que hay que renovar. Y esto pues en el número 3 de la Gaudium et Spes lo expresa a la vez con las siguientes palabras. Dice: por consiguiente será el hombre el eje de toda explanación, el hombre concreto y total, con cuerpo y alma, con corazón y conciencia, con inteligencia y voluntad. Se trata pues de entender que la iglesia está al servicio del sujeto humano, pero en su integridad y en toda su dimensión integral, es decir, en todo aquello que haga de una persona sujeto, desde la realidad social a la económica, desde la realidad política a la religiosa, desde su realidad laboral hasta la familiar, es decir, todo lo que permea y hace posible el desarrollo de un sujeto humano, ahí la iglesia debe entrar. Dice entonces, en razón de esto, el mismo espíritu conciliar en ese documento de la Gaudium et Spes, en la Constitución, pero la número 1, que invito pues a leer, lo siguiente: ella está compuesta de hombres que reunidos en Cristo son dirigidos por el Espíritu Santo en su peregrinación hacia el reino del Padre y que han recibido para proponérselo a todos el mensaje de la salvación. Es precisamente esta la razón por la cual el concilio se dirige a la humanidad entera. Ya en este nuevo espíritu de esta nueva época eclesial, el mensaje que la institución ha de dar y todos los miembros que estamos en ella es un mensaje para todo sujeto humano, independiente de su pertenencia o no a la institución eclesiástica. Y es que la iglesia está llamada a humanizar a la familia humana y a la historia. Humanizar a la familia humana, a la historia, como dice la Gaudium et Spes en el número 40. Los procesos de humanización, que son los procesos mediante los cuales vamos haciendo la realidad salvífica concreta, insertada dentro de un proceso socioeconómico, político y religioso particular, vivido a través de realidades locales, es ahí donde el mensaje y la acción de la iglesia está llamada a estar. Generar procesos de humanización, lograr que estos procesos vayan teniendo cabida dentro de las realidades de este mundo y en esta época global. Así lo entiende el mismo Francisco en este espíritu del Concilio Vaticano II, que luego es releído a la luz del documento de Aparecida. Y en este documento, que es uno de los ejes fundamentales desde donde se discierne la época actual y la misión de la Iglesia, y que Francisco usa de una manera central dentro de todo lo que es su propuesta, es donde vamos a encontrar esta misión discipular que la Iglesia ha de entender de cara al mundo de hoy. No se trata pues de una institución que esté simplemente como una servidora desde el punto de vista sociopolítico en el mundo, sino como aquella que, haciendo una praxis social, económica, política, religiosa, es decir, que permee todos los espacios de la vida pública, está entonces haciendo y realizando su misión como discípula y misionera. Inspirado pues en Aparecida, Francisco recordará siempre que todos somos discípulos misioneros, que esto no es una simple función del cristiano, sino lo que define su ser como iglesia en salida, como persona que está llamada a relacionarse con el otro distinto de sí, como ese ámbito en el que la proximidad, el hacernos cercanos al otro, hacernos próximos al otro, es razón de ser de lo humano. Y razón de ser en cuanto es ahí donde se dan los verdaderos procesos de humanización.